como siempre, un gusto saludarlo y presentarle lo más importante acontecido en esta semana. Y si les parece, comenzamos. El Senado de la República aprobó en lo general la extinción de varios órganos autónomos. El Senado de la República aprueba en lo general la reforma constitucional denominada simplificación orgánica. Con ello, desaparecen 7 organismos autónomos y reguladores, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, además del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Se emitieron un total de 128 votos, de los cuales 86 son a favor, 42 en contra y ninguna abstención, por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. Con la eliminación de estos organismos, se prevé sumar a las arcas de la Federación alrededor de 4.222 millones de pesos que serían destinados al Fondo de Pensiones del Bienestar. Sergio Naranjo, RTV, Más Noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la existencia de organismos autónomos, señalando que fueron creados para evitar que las empresas del Estado como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad fueran reconocidas como empresas públicas. Su desaparición, dice la presidenta, no implicaría la falta de regulación, pues esa tarea corresponde al propio gobierno. Los Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa especial que va a quedar en la Constitución también, pero que es producto de esta visión distinta que se tenía en el pasado, ese pasado neoliberal al que ya nadie quiere regresar. Y aprovecho también para decir, porque se ha dicho mucho de los organismos autónomos. Los organismos autónomos se crearon no para acabar con los monopolios privados. ¿O qué ha cambiado? No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios. COFECE se ha dedicado a parar a las empresas públicas. Entonces ahora dicen, ¿no?, que los organismos autónomos es quitar pluralidad, que ahora va a haber un gobierno autoritario. Claro que se va a seguir regulando, pues esa es una de las grandes tareas del gobierno. Pero es una visión completamente distinta. Acabar con la corrupción, con los privilegios, y también que las empresas públicas recuperen su papel como motor de la economía nacional. El diputado local Esteban Bautista Hernández confirmó la desaparición del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Luego de anunciarse que en Veracruz se tendrá que acatar las disposiciones legales que mandatan la desaparición del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y con su desaparición, el Congreso del Estado podrá disponer de 47.848.364 pesos. En el proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2025 se contemplan esos recursos para el IBAI. Sin embargo, hay que mencionar que la proyección presupuestal del Gobierno estatal se realizó antes de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma al artículo 28 de la Constitución Política del país, que desaparece a 7 órganos autónomos, entre ellos al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. El dictamen de reforma constitucional contempla a la par la desaparición de los 32 órganos estatales de transparencia. Si a nivel federal se determina
nosotros no podemos resistirnos a una ley. Aquí lo único que hacemos es vamos a armonizar. Actualmente en el IBAI laboran 103 personas, de las cuales 49 son mujeres y 54 son hombres. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, para explicar la imposición de aranceles a productos mexicanos también afecta a la economía de su país. La imposición de impuestos, dice la presidenta, que no es la ruta para eliminar la migración ni el tráfico de fentanilo. Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. No es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró imponer estos aranceles a México será contraproducente para la Unión vecina. Esta medida también afectará a las empresas estadounidenses establecidas en México desde hace más de 80 años, dice el funcionario. Cuando dice el presidente Trump, voy a ponerle a México 25% porque exporta demasiado a Estados Unidos, lo que está diciendo es, dear fellows, we are going to impose, vamos a ponerles un impuesto a las empresas norteamericanas más importantes del mundo, de 25% porque producen en México y exportan a Estados Unidos. Y si hubiese por parte de Canadá y de México que poner otros impuestos similares, que es lo que esperan muchos comentaristas, Financial Times, Wall Street Journal, en fin, porque es lo que ha pasado siempre, también se afectaría a estas tres empresas. ¿Por qué? Porque son las que más exportan a México partes automotrices. Estamos muy integrados, traemos unas cosas de Estados Unidos, otras las producimos aquí, las integramos y ustedes lo ven como un producto final. Entonces, es un impuesto que afecta primordialmente a este complejo industrial y tecnológico cuyos principales exponentes son estos tres grandes grupos de los propios Estados Unidos. Y se dio a conocer la existencia del portal www.recetacompleta.gov.mx, donde los derechohabientes del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar podrán acceder para obtener medicamentos directamente en los centros de salud más cercanos, sin intermediarios, dicen las autoridades.
Son más de 1 millón de recetas todos los días que se emiten. Algunas de estas recetas son electrónicas, es decir, surgen de una computadora, de un sistema y están impresas en el mismo consultorio. Otras son manuales, como las conocemos regularmente. Y todas las recetas en el país, de instituciones públicas o privadas, están normadas, tienen que tener la misma información. Algunas recetas tienen un medicamento, otras tienen 2, algunas pueden tener más de 2 medicamentos. Sin embargo, lo que ocurre muchas veces es que el paciente con esa receta sale del consultorio, va a la farmacia y puede recibir completas los medicamentos que ahí vienen o parciales, es decir, recetas que se cumplen algunos medicamentos pero otros no, o de plano el rechazo total de todos. Por eso los últimos meses hemos estado trabajando con la instrucción de la presidenta de una plataforma que permita acercar a los pacientes a este nivel de abasto, y es recetacompleta.gov.mx. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, anunció que en diciembre abrirán el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Esperan más de 90,000 personas empiecen su capacitación en enero de 2025. El trámite podrá hacerse en línea o presencial. Nos emociona muchísimo informar que el próximo 1 de diciembre vuelve a abrir este programa para recibir nuevos registros de jóvenes que estén interesados en participar en el mismo. La meta es de 90,000 nuevos beneficiarios que iniciarán su capacitación a partir de enero de 2025. Entonces vamos a empezar las inscripciones, como bien menciono, a partir del 1 de diciembre, y la intención es que 90,000 nuevos jóvenes empiecen su capacitación en el mes de enero. Hay que recordar que al ser una herramienta fundamental en la estrategia de atención a las causas de la desigualdad y la violencia, ha sido implementado de manera focalizada este programa en aquellos municipios prioritarios con mayor índice de pobreza, de mayor incidencia delictiva, para de esta forma atender a las y los jóvenes que viven en las zonas donde más así se necesita. Podrán participar a través de la plataforma digital del programa, que es www.jovenesconstruyendolfuturo.stps.gov.mx, como se despliega así en la pantalla, o también hacerlo de manera presencial en alguna de las muchas oficinas móviles que se van a instalar en los municipios prioritarios para ser atendidos los jóvenes de manera presencial. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y 14 gobernadores asistirán a la toma de protesta de Rocío Nale García como la primera mandataria de Veracruz. En el Congreso del Estado se afinan los detalles para la toma de protesta de Norma Rocío Nale García, la primera gobernadora de Veracruz. Tania Carola Viveros Cházaro, diputada presidenta de la mesa directiva, dijo que la ceremonia está prevista para las 10 de la mañana del próximo domingo 1 de diciembre y aún no se ha definido la asistencia de la presidenta de México. Asimismo, dijo que ha pedido a los diputados que asistan a la glosa del sexto informe de gobierno que inicia el lunes. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Vamos con nuestros compañeros a la zona conurbada. Así es, muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto desde el puerto de Veracruz para informarles que el próximo domingo 1 de diciembre Veracruz tendrá la primera gobernadora, un hecho histórico. Hoy salimos a las calles del puerto de Veracruz para preguntarle a las veracruzanas cómo se sentían acerca de la próxima toma de protesta, y esto fue lo que nos respondieron. Además, demostraron su respaldo a la próxima gobernadora. Escuchemos lo que dijeron. Nos sentimos orgullosas, ¿verdad? Pues yo creo que seguras de que ella va a hacer una buena labor y pues que le eche muchas ganas. Pues siempre varones. Y hoy pues vamos a que hay una edad. Ah, claro que ojalá, porque ves que las mujeres están trabajando, le están echando ganas. En realidad, mis respetos para esas damas que son trabajadoras. Y qué bueno que ahora la mujer sea la que esté en la silla. A ver qué nos trae la nueva gobernadora. Esperemos que muchas cosas buenas.
Les comparto que el próximo 1 de diciembre en la Plaza Sebastián Lerdo será el primer mensaje público que Rocío Nale García brinde a la población como gobernadora de Veracruz, luego de rendir protesta en el Pleno del Congreso local. Hasta aquí con información, con imágenes de Martín Galván. Regreso con ustedes a la capital del estado. Gracias, compañeros. Continuamos. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez compareció en el Congreso de Veracruz como parte de la glosa de su sexto y último informe de resultados. A unas cuantas horas para la conclusión del actual gobierno del Estado, el titular del Poder Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, resaltó que deja un Estado más seguro y con delitos de alto impacto a la baja. Al comparecer ante el Congreso del Estado en el marco de la glosa del sexto informe de gobierno, manifestó que se logró reducir los homicidios en un 40% y en un 90% los secuestros, que era uno de los delitos más sentidos de la población. Además, se dejan en la cárcel a 149 delincuentes, jefes de plaza de los cárteles. Manifestó que se atendieron las causas de la descomposición social, otorgando becas a los jóvenes, y se invirtió en obra pública para sacar de la pobreza extrema a 800,000 veracruzanos. Al haber atendido esos sectores en esas regiones muy alejadas, más de 500,000 de la pobreza, más de 200,000 personas de la extrema pobreza, y en otro tipo de medición, en la pobreza laboral, más de 800,000 personas. Esa fue una estrategia también para atenuar la desesperación social en el sector más empobrecido. En materia ecológica, se deja una entidad más amable y sustentable con el medio ambiente, con 14 rellenos sanitarios y 5 centros de transferencia. Además, por primera vez, deja una deuda pública reducida que permite más capital disponible para otorgar obra pública, ya que se pagaron 21,000 millones de pesos. Si algo podemos resumir como legado de nuestra administración, es la reducción radical, contundente, muy vista, de la deuda que nos dejaron. Más de 21,000 millones en reducción. ¿Qué significó eso? Que pudiéramos dedicar recursos a las obras, que pudiéramos dedicar recursos también a pagar deudas sociales históricas. El reto de la siguiente administración, dijo, es continuar con la estrategia para lograr que en Veracruz no haya un solo pobre en el mediano plazo. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó durante el programa A 8 Columnas que transmite Radio y Televisión de Veracruz que su próximo cargo en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará relacionado con su formación profesional como ingeniero y su experiencia en la administración pública. Expresó su agradecimiento a la presidenta por haber hecho público que será parte de su equipo de trabajo. No obstante, enfatizó su mayor satisfacción ha sido servir a los veracruzanos como gobernador. Tiene que ver con el tema de mi profesión, de ingeniero, sí, pero también es de la administración pública y es una parte muy importante. Pero en efecto, recuerden, gracias por insistir, pero es la presidenta quien lo va a decir, porque también pues ella puede decidir también ir hacia otra área, ¿no? Que le interese. Yo le agradezco mucho a ella que haya hecho público pues el hecho de que me va a incorporar a su gabinete. Lo que sí les puedo decir es lo que yo personalmente aspiraba. O sea, yo me doy por bien servido con este encargo que la gente me otorgó, esta gran responsabilidad. Yo no aspiraba a estos puestos. Nunca en mi vida me imaginé ni aspiré a estos puestos. Haber logrado que la izquierda gobernara fue una aspiración mía desde que tenía 17 años. Y yo quería que el país alguna ocasión lo gobernara la izquierda. En su tercer y último informe de gobierno, el presidente municipal de Jalapa, Ricardo Agüed Bardahuil, destacó una inversión histórica importante de obra pública.
Una inversión histórica en obra pública, crecimiento económico, transparencia, aumento de actividades culturales y ocupación turística, mejoramiento en servicios de salud y asistencia social, además de seguridad y la atención directa a las demandas de la ciudadanía, destacó el presidente municipal Ricardo Agüed Bardagüil durante su tercer y último informe de labores presentado este jueves en el Palacio Municipal. Cuando llegábamos, nos criticaban porque teníamos muchas calles abiertas. Había que hacerlo, no quedaba de otra, había que cambiar de drenajes, había que pavimentar. ¿Saben qué? Fueron 1.500 calles abiertas y por eso nos insultaban. Prefería el insulto que se llevara el dinero a donde se lo llevan antes. 1.500 calles nada más intervenidas y sí, considerábamos que era molesto, pero la obra se hizo y por eso se batieron récords en obra pública. El alcalde agradeció al gobernador Cuitláhuac García y a la gobernadora electa Rocío Nale su apoyo para mejorar los servicios a los habitantes de la capital del estado. El gobernador nos apoyó al inicio con un subsidio para pavimentar unas calles para tantos baches que teníamos el primer año. Y ahorita, después, nos dio también un subsidio reciente de 27 millones adicionales para atender contingencias de muros de contención y algunas emergencias. Gracias por lo que hizo en mi administración por Jalapa, señor. Agüed Bardagüil reconoció el desempeño de los regidores y directores de áreas y destacó la unanimidad con la que se aprobaron las obras y acciones realizadas durante los últimos 3 años en Jalapa. Tras rendir su último informe de labores, la gobernadora electa Rocío Nale García tomará protesta a Ricardo Agüed Bardagüil el próximo domingo como secretario de gobierno en su gabinete. Héctor Juans, RTV, Más Noticias. En redes sociales, la gobernadora electa Rocío Nale García informó sobre la declinación de José Luis Lima Franco al frente de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Compartió la carta de Lima Franco en la que menciona lo siguiente. Después de una larga reflexión, solicito que considere permitirme declinar ante su ofrecimiento de continuar al frente de los trabajos de Cefiplan. He tomado esta decisión porque considero que la continuidad de la transformación debe llevarse a cabo con nuevos servidores públicos capaces de encaminar a nuestro Estado hacia un rumbo de crecimiento y desarrollo desde el inicio de la siguiente administración a su cargo. También tengo la convicción de participar en el proceso electoral 2025, someterme al proceso interno de nuestro partido Morena y contender para lograr la candidatura para alcalde de Poza Rica. Estas fueron sus palabras de manera literal. La gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale García, anunció Miguel Santiago Reyes Hernández asumirá la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la administración a su cargo, en lugar de José Luis Lima Franco. Reyes Hernández fue nombrado en principio por la Ejecutiva electa como subsecretario de Ingresos y Planeación. Es licenciado en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro y doctor en Economía por la Universidad de las Américas Puebla. Nale García mencionó lo siguiente: el compañero y amigo José Luis Lima tiene sus legítimas aspiraciones dentro de nuestro movimiento en Veracruz. En estos meses de transición nos apoyó incondicionalmente y le agradezco su disposición. Los mejores deseos en la búsqueda de su nuevo proyecto. Ante esta petición he decidido nombrar al doctor Miguel Reyes Hernández para que ocupe la titularidad de Cefiplan, escribió Rocío Nale García. Se llevó a cabo el récord La Bamba en el primer cuadro de la ciudad de Jalapa, donde participaron 2.700 bailarinas y bailarines. Nuevamente, el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana rompió récord este año al reunir a 2.700 personas para bailar la bamba en el centro de la ciudad de Jalapa. El evento fue organizado por la Universidad Veracruzana en el marco de su 80 aniversario y 45 aniversario del Ballet Folclórico. Los sones veracruzanos fueron interpretados por el grupo Tlenguacani y llegaron compañías de danza provenientes de todo el estado, incluso de Puebla, Estado de México, Tabasco, Tlaxcala, Chihuahua, indicó el rector de la máxima casa de estudios, Martín Aguilar Sánchez, quien estuvo acompañado de la gobernadora electa, Rocío Nale García. La Universidad Veracruzana ha asumido la tarea de investigar, conservar, enseñar, promover y difundir este vivo cuerpo de conocimientos, creando espacios y entornos desde donde detonar su uso, comprensión, práctica y disfrute. En ese sentido, destaca el ya tradicional encuentro Récord La Bamba, que año con año y desde hace una década viene impulsando con mucha energía y creciente resonancia entre la sociedad
una renovada aproximación a la música, el baile y la cultura veracruzana. Esta fiesta no solo busca romper récord de asistencia, sino también abrir un punto de encuentro intergeneracional, la bamba histórica, la cual ha incursionado en los más disímiles contextos culturales alrededor del mundo y se ha convertido en una especie de embajadora de la música creada en el Estado. Nora Hernández, RTV, Más Noticias. Antes de despedirnos, quiero invitarlo a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. En Facebook y en X nos encuentra como Más Noticias. También visite nuestro portal informativo másnoticias.mx, en donde podrá consultar la información minuto a minuto sobre lo que acontece en Veracruz, México y el mundo. Como siempre, un placer. Gracias.